Buen día, bienvenidos a una nueva clase de anatomía y fisiología. Vamos a continuar con el tema cuya introducción tuvimos la semana pasada. Vamos a seguir hablando sobre anatomía. Vamos a hablar hoy de anatomía topográfica, asimismo como conceptos básicos de fisiología e histología. Hablando de anatomía, la anatomía topográfica comprende el estudio de los segmentos corporales, dividiendo el cuerpo en regiones delimitadas por los relieves corporales. O sea, tomamos puntos de referencia del cuerpo para dividir el cuerpo y poder estudiarlo de una forma más práctica y más sencilla. Para que este estudio sea estandarizado y que todos podamos tener la misma idea y los mismos puntos de referencia, tomamos como base para este estudio la figura anatómica básica, que va a ser la posición anatómica del cuerpo, que está referida a la posición en la cual el organismo se encuentra en reposo, es decir, manteniendo un tono muscular normal. El cuerpo debe estar con las extremidades extendidas, los miembros superiores ligeramente separados del cuerpo y con las palmas hacia adelante, miembros inferiores igualmente separados y con los pies en extensión. Vamos a hablar ahora de las regiones topográficas. Antes de eso, recordar algo que hablamos la semana pasada. De la mitad del cuerpo hacia arriba vamos a hablar en términos de superior o craneal o cefálico y hacia abajo de inferior o caudal. Del centro del cuerpo alejándose vamos a hablar de distal y del centro del cuerpo acercándose cada vez más al centro vamos a hablar de proximal. Cuando hablamos de extremidades, cuando hablamos de la punta de los dedos, como por ejemplo, eso va a ser distal, se va a estar alejando del centro del cuerpo. Pero cuando se acerca al centro del cuerpo va a ser proximal. Luego trazamos una línea hacia la mitad del cuerpo dividiéndolo en izquierda y derecha. Entre más cerca de esa línea va a ser medial y alejándose de esa línea va a ser lateral. Acá tenemos un esquema donde se miran las regiones del cuerpo. Vamos a verlas más a detalle. Iniciamos con las regiones de la cabeza. Estas regiones nos sirven para tener puntos de referencia a la hora de describir áreas específicas de la cabeza y el cuello. En total, entre cabeza y cuello tenemos 22 regiones. De esas 22 regiones, hablamos de la primera, que es la región frontal, que es el área comprendida por el hueso frontal del cráneo. La segunda, la región parietal, que está comprendida por el hueso parietal del cráneo. La tercera, la región occipital, cuyo hueso del cráneo le da su nombre. La cuarta, la región temporal, que es arriba de la oreja. Tenemos la quinta región como región auricular, que es la que comprende el área de la oreja. La sexta región es por abajo de la oreja, donde tenemos el mastoides. Por eso se llama región mastoidea. La séptima región es toda la región que comprende la cuenca del ojo, o sea, la región orbitaria. Luego tenemos la región infraorbitaria, justo por debajo. La novena región, vamos a llamar la región bucal, que es donde están nuestros cachetes, por decirlo en forma coloquial. La décima región es la región parótido mesenterina. Esta región se la va a dar, el nombre se la va a dar los músculos que se encuentran en esa área. La onceava región es la región cigomática, su nombre se lo da al hueso cigomático. La doceava región es la región nasal.
La 13ª, la región oral, que comprende toda el área de la boca. La 14ª región es la región mentoneana, es donde está nuestro mentón. La 15ª región es el trígono submandibular. Este va a iniciar con su vértice superior en la región mentoneana, va a bajar es toda el área blanda de la base de la cara, por decirlo así, hasta llegar al área del esternocleidomastoideo. La región número 16 es el trígono carotídeo, se llama así este triángulo porque por ahí pasa la carótida. La 17 es el trígono muscular, un área que comprende parte de la musculatura del cuello y donde tenemos la mitad del cartílago cricoides y el cartílago tiroides. La región 18 es la región submental, es la parte debajo del mentón. La región 19, la región esternocleidomastoidea, que es toda la extensión del músculo esternocleidomastoideo. La región 20 va a ser la fosa supraclavicular menor. Es el pequeño agujerito que a la hora que nosotros volteamos la cabeza hacia un lado o el otro, se forma en la base del músculo esternocleidomastoideo cuando se va a insertar en las clavículas. La región 21 es el trígono homoclavicular y la 22 la fosa supraclavicular mayor. Acá vemos más detalladas las regiones del cuerpo superior. Tenemos las regiones de la cabeza y cuello que ya mencionamos, yendo de arriba hacia abajo, o sea, céfalo-caudal. Empezamos a hablar de la región deltoidea, que es donde está el músculo deltoides. Importante la ubicación de este músculo porque es una de las áreas de administración de medicamentos intramusculares. Tenemos la región pectoral, la región mamaria, que es donde están las glándulas mamarias, la región axilar, la región preesternal. Tenemos también la región torácica lateral, o sea, a los lados por debajo de las mamas. Luego la región epigástrica, umbilical, lumbar. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. También tenemos, ya al hablar de las extremidades, la anterior del brazo o braquial anterior, la región anterior del codo, la región anterior del antebrazo. En el cuerpo, hablando de las regiones inferior, tenemos la región púbica por arriba de la sínfisis del pubis y muchas veces se le llama la región suprapúbica, el área donde están los genitales, es el área perineal. Tenemos los triángulos femorales, la cadera, la región inguinal. Importantes estas regiones porque es muy frecuente la aparición de hernias, hernias inguinales, con más frecuencia en hombres. La región anterior del muslo o femoral anterior, la región anterior de la rodilla, la región anterior de la pierna y el dorso del pie. En la parte de encima se le va a llamar dorso del pie. Cuando vemos el cuerpo posterior, pues vamos a hablar de las mismas regiones que hablamos de la cabeza, ¿verdad? La región parietal, la región
occipital de la cabeza, temporal, esto es viéndolos por atrás. La parte posterior del cuello como cervical posterior. Tenemos toda la región vertebral que va a corresponder a la columna dorsal y lumbar. La región supraescapular, por arriba de las escápulas. La región posterior del deltoides. La región escapular, que va a corresponder al área que ocupa el hueso llamado omóplato. Las regiones infraescapulares, el área que está debajo del omóplato. La región del hipocondrio, tanto izquierdo como derecho. La región sacra. Y en los miembros superiores, la posterior del brazo, la posterior del codo y la posterior del antebrazo. Ahora el cuerpo inferior, la región sacra. Esta región es importante, la va a dar la columna sacra, el hueso sacro. Es muy importante en enfermería porque es una de las regiones en las que más frecuentemente aparecen úlceras por presión. Tenemos la región glútea, la región anal, la posterior del muslo, la posterior de la rodilla. También se le puede llamar a ese agujero que se hace en esa área fosa poplitea, la posterior de la pierna y la región calcánea. Ahora vamos a hablar de los planos topográficos. De eso hablamos un poco en la clase anterior. Es la manera de cómo dividir el cuerpo, cómo verlo, ¿verdad? Como hablamos en la clase anterior, es como cortar el cuerpo en partes. Entonces vamos a tener un plano transversal, uno frontal y uno sagital o mediano. El plano sagital ingresa por la línea media anterior y sale por la línea media posterior, dividiendo al cuerpo en la mitad derecha y la mitad izquierda. Aquí vemos dos esquemas, el de la izquierda un dibujo y el de la derecha una imagen de resonancia magnética donde se da un corte sagital del cuerpo. Y podemos ver todas las estructuras, tanto óseas como de órganos, expuestas. Luego tenemos un plano frontal o coronal, el cual ingresa por la línea medio lateral derecha y sale por la línea medio lateral izquierda, dividiendo al cuerpo en una cara anterior y una cara posterior. Nuevamente tenemos una imagen esquemática y a la par cómo se ve esa misma imagen por resonancia magnética, donde podemos ver el corte del cuerpo. A continuación vemos el plano transversal y se le va a llamar plano transversal a todos aquellos planos que seccionan al cuerpo humano de forma transversal a su eje, siendo el principal de ellos el plano umbilical, que es el plano transversal que pasa por la cicatriz umbilical. Estos planos transversales pueden ir tanto superior o cefálico o inferior o caudal, de acuerdo a la necesidad de las estructuras que queramos estudiar. En el esquema de la izquierda podemos ver el dibujo que representa el plano transversal y superior derecho miramos una imagen de una resonancia cerebral con un corte transversal. Y en la figura de abajo miramos este plano transversal tal y como lo describían, ¿verdad? A nivel de la cicatriz umbilical. Ahora vamos a hablar de las líneas de referencia. Esto es como cuando nosotros pedimos direcciones. A veces nos dan una dirección exacta o a veces nos dan puntos de referencia. A tantas cuadras de la iglesia tal
o a tantas cuadras del supermercado tal. Aquí una imagen que nos hace recordar lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? De hacer una línea que divida la mitad del cuerpo. Todo lo que esté hacia arriba va a ser superior o cefálico y hacia abajo inferior o caudal. Entre más lejos del centro del cuerpo va a ser distal y entre más cerca proximal. Y entre más cerca de la línea media va a ser medial y entre más hacia el eje lateral. En el caso de las extremidades vamos a poder dividirlas en tercios. Entre más cerca va a ser proximal, medio, distal en cuanto se va alejando. Comencemos con las líneas del plano anterior, con las líneas horizontales. Vamos a tener la línea interclavicular, que va a ser una línea dibujada entre ambas clavículas. La línea bimamilar, que es una línea imaginaria que trazamos entre ambos pezones. Una línea intercostal. Esta línea se va a trazar al final de las costillas visibles del tórax. Una línea bicrestal, que es una línea que es imaginaria que se va a dibujar tomando como punto de referencia ambas espinas ilíacas o crestas ilíacas, y una línea inguinal que comienza en esa cresta ilíaca y baja hacia la región del pubis. Ahora hablando del plano posterior, siempre líneas horizontales. La línea interacromial que va a definirse entre los acromios de ambos hombros. La línea interescapular que va a estar en la parte inferior del omóplato, de ambos omóplatos, la línea intercostal que la vamos a definir al final de las costillas en el plano posterior, y la línea bicrestal que va a ser igual que en el plano anterior, dibujada entre ambas crestas ilíacas. Luego las líneas verticales. Vamos a tener, al ver el plano anterior, una línea media esternal que va a ser a la mitad del hueso esternón, una línea medio clavicular que la vamos a dibujar a la mitad de nuestras clavículas hacia abajo, y una línea axilar anterior que va a estar ya al final de las clavículas. En una vista lateral vamos a ver la línea axilar anterior y posterior, que se trazan verticalmente desde los pliegues axilares anterior y posterior, respectivamente, así como las masas musculares que limitan la axila. Y la línea media axilar se traza desde la punta de la axila hacia abajo. Luego las líneas verticales del plano posterior. En la cara posterior la línea vertebral que va a cubrir todas las apófisis espinosas de las vértebras, o sea, las estructuras palpables de las vértebras. La línea escapular que se va a trazar desde el ángulo inferior de la escápula y se prolonga por debajo de este. Tenemos varios puntos de referencia ya hablando de la pared abdominal que nos van a servir para trazar ciertas líneas o para buscar referencias anatómicas. El músculo recto del abdomen. Vamos a tener aquí el músculo recto del abdomen. Todos estos son los músculos rectos. Son los cuadritos que se marcan en las personas que realizan ejercicio. La apófisis xifoides, que es el último huesito que se palpa debajo del esternón. El reborde costal, que va a ser todo el límite de las costillas. La línea media, que está sobre la línea alba, es un área donde no hay músculos, sino cartílago y tejido conectivo. La cicatriz del ombligo, la cresta ilíaca,
la espina ilíaca anterosuperior, los ligamentos inguinales y la sínfisis del pubis, que es el huesito que palpamos abajo antes de la región perineal. El abdomen lo podemos dividir de varias maneras para su estudio. Podemos dividirlo por cuadrantes, teniendo como punto de partida o eje central el ombligo. Hacemos una línea vertical y una horizontal y se divide en cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Pero también lo podemos dividir de esta manera. De los bordes costales trazamos una línea horizontal, en las espinas ilíacas otra línea horizontal y la línea medio clavicular izquierda y línea medio clavicular derecha. Eso nos va a dar 6 regiones. La región superior va a ser la región del epigastrio. Importantes estas regiones porque nos van a ayudar a localizar estructuras anatómicas específicas en el abdomen. Del lado derecho, el hipocondrio derecho. Del lado izquierdo, el hipocondrio izquierdo. Luego, del lado derecho, por abajo, el flanco o vacío derecho. Y del otro lado, el flanco o vacío izquierdo. El área que queda o el cuadro que queda donde está el ombligo le vamos a llamar mesogastrio o región umbilical. El área que está abajo va a ser el hipogastrio, donde está la sínfisis por aquí está la sínfisis del pubis. Esta área también se le puede llamar región suprapúbica, arribita del huesito. Y las áreas laterales inferiores es la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. La anatomía es como que el mapa del cuerpo a nivel macroscópico, lo que podemos ver a grandes rasgos, los órganos, los músculos, los huesos, pero como podemos recordar de nuestras clases de biología, la base de construcción de nuestro cuerpo es la célula. Y eso es como una estructura de legos. La célula va a ser uno de los legos y al unirse estos legos, estas células van a formar tejidos y al unirse estos tejidos van a formar órganos y al unirse estos órganos van a formar sistemas. La anatomía va a ver los órganos y los sistemas. Es el estudio topográfico de órganos y sistemas. Mientras que la histología va a ser la parte de la biología que estudia la composición, estructura y características de los tejidos orgánicos de los seres vivos, o sea, la base de los órganos. Hay varios tipos de tejidos, aquí algunos ejemplos, ¿verdad? El tejido conectivo, que es todo el tejido de soporte de nuestro cuerpo, el tejido muscular, en este caso miramos músculo estriado, el tejido epitelial, que es el de los epitelios que forman las mucosas, y el tejido nervioso de nuestro cerebro, nuestros nervios. Y aquí radica la importancia de la histología. Tenemos que conocer la estructura normal del cuerpo a nivel histológico, o sea, microscópico, porque eso nos va a dar un entendimiento de su funcionamiento a la hora de hablar de fisiología, que es funcionamiento del cuerpo. Entonces, ahí ya es donde entra. Un mecánico para poder arreglar un motor necesita saber cómo funciona. Un técnico de computadoras para poder arreglar una computadora tiene que saber cómo funciona la computadora. El personal de salud para poder entender las enfermedades, primero tiene que entender la normalidad. Primero tiene que entender cómo funciona normalmente. Y para eso nos sirve la fisiología.
Fisiología viene del griego physis, que significa naturaleza, y logos, estudios, el estudio de la naturaleza, el estudio del funcionamiento. Entonces, fisiología es el estudio de la función biológica, de cómo funciona el cuerpo, desde los mecanismos moleculares dentro de las células hasta las acciones de tejidos, órganos y sistemas, y cómo el organismo en conjunto lleva a cabo las tareas particulares esenciales para la vida. Si recordamos el curso de biología, hablábamos de algunas funciones celulares, como era la respiración celular. A la hora de hablar de esos procesos, como la respiración celular, la fotosíntesis, eh, eso es fisiología. Hablar de cómo funciona. Entonces, para resumir, la fisiología nos dice cómo funciona el cuerpo, la histología nos dice de qué están formados los tejidos y la anatomía nos habla de la relación de los tejidos, órganos y sistemas. Entonces, eh, la unión de estas tres ramas de la ciencia nos van a dar los conocimientos necesarios para poder saber dónde están ubicados los órganos y cómo funcionan. Y esto va a ser una herramienta muy importante a la hora de poder brindar tratamientos, porque vamos a saber a qué nivel estos tratamientos, estos medicamentos, funcionan en nuestro cuerpo y nos son de ayuda, o a qué nivel es que las enfermedades dañan nuestro cuerpo. Eso es todo por la clase del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Cualquier duda o comentario que tengan, con todo gusto resolveré por los grupos de WhatsApp o por medio de mi correo institucional. Por el grupo de WhatsApp ya subí todas las tareas, actividades del bloque, y también está ahí la programación de actividades con todas sus fechas. Tómenlas en cuenta, por favor, estén pendientes de cuándo son las entregas de tareas, ya que si se entrega una tarea de forma extemporánea solo les va a valer la mitad del punteo programado. Y el hecho de no entregar tareas pues también va a perjudicar su nota de participación. Si tienen alguna duda sobre tareas o alguna duda sobre las actividades que se realizarán, por favor háganmela saber por medio de las redes con las que tenemos contacto. Que tengan buen día, nos vemos la próxima semana.